Apartado A. Para realizar el balance tenemos que separar el activo del patrimonio neto y el pasivo, que a su vez se dividen en diferentes masas patrimoniales. En primer lugar, activo. Pues tenemos por un lado el activo no corriente, y por otro lado tendremos el activo corriente. Dentro del activo no corriente tenemos la propiedad industrial, por 500, tendremos la amortización acumulada del inmovilizado intangible, perdón, la propiedad industrial era de 1000. Y esta es de 500, que lo ponemos entre paréntesis porque va restando. Lo que significa que los 500 vayan entre paréntesis es que va restando. Luego tenemos la maquinaria, que son 70.000. Los equipos para procesos, de información, que son 2000. La amortización acumulada del inmovilizado material, que esta también va restando, 4000. Y por último, dentro del activo no corriente nos queda los créditos a largo plazo. Créditos a largo plazo, que son 8000. Y aquí pues simplemente se suman los 1000, se restan 500, se suman los 70.000, se suman los 2000, se restan 4000 y se suman 8000. Y el resultado del activo no corriente nos debería de dar 76.500. Y por otro lado hemos dicho que estaba el activo corriente. Dentro de este activo corriente pues tenemos mercaderías por 1200, tenemos material de oficina por 700, tenemos clientes, efectos a cobrar por 800, tenemos deudores por 3000 y tenemos caja, el dinero que hay en la caja, por 2400. Si sumamos 1200, 700, 800, 3000 y 2400 nos dará que el activo corriente vale 8100. Entonces, al sumar el activo no corriente, que son 76.500, más el activo corriente, que son 8100, pues el total de activo nos tiene que dar 84.600. Y por otro lado, hay que calcular el patrimonio neto y el pasivo. Patrimonio neto
neto y pasivo. Por un lado, el patrimonio neto. Patrimonio neto. Tenemos el capital social, que no sabemos lo que vale. Tenemos las reservas estatutarias, que son 9.000. Tenemos el pasivo no corriente y el pasivo corriente, ¿vale? Ahora ya estamos hablando de pasivo. El patrimonio neto es esto, pasivo, por un lado, pasivo no corriente y por otro lado el pasivo corriente. Vamos a empezar por el pasivo no corriente y dentro de este tenemos proveedores de inmovilizado a largo plazo por 40.000. Efectos a pagar. A largo plazo por 1.000. Y si sumamos 40.000 más 1.000, pues tendremos que el pasivo no corriente es 41.000. Y por otro lado el pasivo corriente. Dentro de este encontramos deudas a corto plazo, que son de 3.000. Luego tenemos proveedores, que son de 4.000. Y acreedores por prestación de servicios por 14.000. Sumamos 3.000, 4.000 y 14.000 y vemos que el pasivo corriente son 21.000. Por lo tanto, aquí lo que nos falta por saber sería el capital social. Sabemos el pasivo no corriente, sabemos el pasivo corriente y dentro del patrimonio neto solo sabemos las reservas estatutarias. De manera que el total de patrimonio neto y pasivo pues será 71.000 más capital social. Es decir, se ha sumado el pasivo no corriente, el pasivo corriente y los 9.000 de reservas estatutarias, que será 71.000 y ya pues se le suma el capital social que no sabemos lo que vale. Para calcular la cifra de capital social pues tenemos que partir de la ecuación fundamental de la contabilidad, que se conoce como activo será igual a patrimonio neto más pasivo. Es decir, 84.600 que vale el activo igual a 71.000 más capital social que vale el patrimonio neto más pasivo. Despejando de esta ecuación podemos saber que el capital social será de 13.600. Y pasamos al apartado B. Para calcular el fondo de maniobra tenemos que restar al activo corriente el pasivo corriente.
Hay que recordar que el activo corriente nos dice los activos que tienen capacidad de convertirse en dinero a corto plazo, mientras el pasivo corriente nos dice las deudas que tenemos que pagar a corto plazo y por tanto vamos a poder calcular el fondo de maniobra como activo corriente menos pasivo corriente. Es decir, tendremos pues por tanto 8.100 menos 21.000, lo cual nos da menos 12.900. El fondo de maniobra es negativo, lo que nos dice que con nuestros activos a corto plazo no podremos pagar nuestras deudas a corto plazo. Por tanto, la empresa tendrá riesgo de entrar en suspensión de pagos. Estos son euros.